Masejet Zebahim, Daf Jafa Mudalev 20a, pero comenzamos las últimas 17 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara Tanu Rabbanan, Kidesh Yadav Raglav Bayom, En Tzarich Lekadesh Balayla. Balayla, Tzarich Lekadesh Bayom. Dibre Rebi, Sheaya Rebi Omer, Lina Moelet Bekidush Yadayim Beraglaim. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer, En Lina Moelet Bekidush Yadayim Beraglaim. La Gemara nos trae una baraita. Y la baraita nos dice lo siguiente. Como ya mencionamos varias veces anteriormente, un Cohen, previo a comenzar una abodá, un servicio, entre otras cosas debe hacer ¿qué? Kiddush Yadayim Beraglaim. ¿Qué es Kiddush Yadayim Beraglaim? Santificar sus manos y sus pies, ¿sí? En el kior. Bien, la baraita nos dice, ¿qué pasa a un Cohen que hace el Kiddush Yadayim Beraglaim durante el día? Dice la baraita, ¿puede el Cohen seguir prestando servicios durante la próxima noche? ¿Por qué? Porque la fuerza del Kiddush Yadayim Beraglaim que hizo durante el día se mantiene no solamente para el día, sino también para la noche posterior. ¿Sí? ¿Qué se hace en la noche? ¿Qué servicios hay en la noche? Quemar pedazos del corbán sobre el Mizbeach, por ejemplo. ¿Sí? Pero si hizo Kiddush Yadayim Beraglaim en la noche, ahí no le sirve ese Kiddush Yadayim Beraglaim para el próximo día. Así opina Rebi. ¿Por qué? Porque Rebi opina que el liná, ¿qué es liná? El pasar la noche funciona para anular la fuerza de Kiddush Yadayim Beraglaim que había. Para nulificar. ¿Sí? Para volverla nula. Y por lo tanto, lo que hizo en la noche sirve solamente para la noche, y cuando ya vino que Alota Shahar, ya pasó la noche, anula esa fuerza y necesita hacer otra vez Kiddush Yadayim Beraglaim para los servicios que preste durante el próximo día. ¿Así opina quién? Rebi. Sin embargo, Rabbi Elazar Rabbi Shimon discute y dice, no señor. Liná, ¿qué es liná? El paso de la noche no sirve para anular la fuerza del Kiddush Yadayim Beraglaim que se hizo previamente. Y por lo tanto, si hizo Kiddush Yadayim Beraglaim durante la noche, le sirve no solamente para la noche, sino también durante el próximo día sin problema. Así discute y opina Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Mahloket. La Gemara nos trae otra baraita similar, Tanya Idach. Haya omedu makriv al gabe mizbeach kol halayla leora. Taun Kiddush Yadayim Beraglaim, dibre Rebi. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer, כיוון שקידש ידיו ורגליו מתחילת עבודה, אפילו מכאן ועד 10 ימים אינו צריך לקדש. Una segunda baraita que trae la misma discusión, aparentemente lo mismo. Dice la baraita, esta segunda, un Cohen que estaba parado en el Mizbeach prestando servicio, haciendo ¿qué? Colocando los pedazos de Jalavim y Emurim sobre él, Mizbeach, la crava de todas esas partes, durante toda la noche. Y obviamente hizo previamente que Kiddush Yadayim Beraglaim. Cuando viene la Alota Shahar, ¿qué es la Alota Shahar? El alba requiere, si quiere seguir prestando servicios en el Bet HaMikdash, nuevamente que Kiddush Yadayim Beraglaim. Así opina Rebi. Rabbi Elazar Rabbi Shimon discute y dice, no, ya que hizo Kiddush Yadayim Beraglaim previo en la noche, le sirve, ¿sí? También si sigue trabajando de aquí a 10 días sin parar, le sirve para 10 días. ¿Sí? El Kiddush que hizo la noche le sirve para la noche, para el día, y si sigue trabajando seguido, para 10 días más. Así opina quién? Rabbi Elazar Rabbi Shimon. La misma idea del Mahloket en la primera varita. Y la Gemara de inmediato analiza por qué es necesario decir esta discusión 2 veces. Utzricha. Diashminan kamaita, behai kama rebi, de pasakle me avoda le avoda. Aval beha, de lo pasakle, eima modile rebi, le Rabbi Elazar Rabbi Shimon. וישמינן בהה כאמר רבי אלעזר ברבי שמעון, אבל בהה אימה מודיל לרבי צריכה. La Gemara analiza por qué es necesario decir este mahloket 2 veces en las 2 baraitot. Aparentemente hubiera sido suficiente decir una de ellas. Dice la Gemara, es importante decirte las 2. Si se dan cuenta, en la segunda baraita, el caso que se menciona explícitamente es que trabajó durante al Gabea Mizbeach Kol halayla. Y después siguió trabajando durante la mañana. ¿Sí?
Entonces, si nada más hubiese dicho la primera baraita, que dice que trabajó en la noche, pero no toda la noche, uno hubiese pensado que solo en la primera baraita, ahí es cuando Rebbe opina que cuando ya amanece, cuando ya sale el alba, tiene que hacer otra vez Kiddush Yadayim Meraglaim. ¿Por qué? Porque no obstante ya hizo Kiddush Yadayim Meraglaim en la noche y trabajó, pero no trabajó toda la noche. Puede ser que trabajó nada más un segundo, interrumpió y por eso requiere otra vez Kiddush Yadayim Meraglaim en el alba. Pero en el caso de la segunda de baraita, que trabajó seguido toda la noche, puede ser que ahí también Rey va a estar de acuerdo que va a ser suficiente. Kiddush Yadayim Meraglaim que hizo en la noche va a ser suficiente para el día. Y por otro lado, si tú dices nada más la segunda baraita, habéis dicho que nada más ahí es cuando Rabbi Elazar y Rabbi Shimon dice que no se necesita porque trabajó toda la noche, seguido, y empalmó con la mañana. Pero en el caso de la primera baraita, sí se hubiese requerido Kiddush Yadayim Meraglaim nuevamente. Por eso decimos que en ambos casos se hizo Kiddush Yadayim Meraglaim en la noche, ya sea que trabajó un segundo en la noche y después se interrumpió y siguió en el día, o ya sea que siguió todo el tiempo durante la noche y empalmó con el alba y siguió trabajando. En ambos casos se requiere que en ambos casos, Mahloket, según Rebbi, se requiere que Kiddush Yadayim Meraglaim nuevamente en el día, y en ambos casos, según Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, no se requiere Kiddush Yadayim Meraglaim nuevamente después del alba, sino suficiente el Kiddush Yadayim Meraglaim que hizo durante la noche. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara, Maitama de Rebbi, Dichtiv, Begishtam, Maitama de Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, Dichtiv, Beboam, Veidachnam, Yaketiv, Beboam, y que tibe begishtam, velo que tibe boam avamina, al kol gisha vegisha. Katabra hamana beboam. Veidachnami, haketibe gishtam. Y que tibe boam, velo que tibe gishtam, avamina filo abia rekanit. Abia rekanit, haketibe sharet. Ela begishtam iba elech dar biachabar Yaakov, damar rabachabar Yaakov, akol modim bekidush sheni, כשהוא לבוש מקדש. דאמר קראו בגישתם, מי שאינו מחוסר אלא גישה בלבד. יצא זה שמחוסר לגישה וגישה. Expliquemos esta parte. Sale otra vez, repito que tenemos un mahloket tanaim entre Rebbi y Rabbi Elazar y Rabbi Shimon. Si se necesita nuevamente un nuevo Kiddush Yadayim Meraglaim después del alba o no. Según Rebbi, si se requiere, y según Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, no se requiere. Pregunta, ¿cuál es la razón de Rebbi? ¿Por qué Rebbi dice que sí se requiere un nuevo Kiddush Yadayim Meraglaim después del Alot HaShachar, después del alba? Dice la Gemara, te voy a explicar. Hay un pasuk en Shemot 30:20 que dice Beboam el Oel Moed irhatzumayim veloyamutu o begishtam. Beboam, que es cuando viene Beboam el Oel Moed, que es el Moed cuando viene al Bet HaMikdash. Y begishtam el amizbeach, que es begishtam el amizbeach cuando se acerca al mizbeach, al altar. Rebbi se enfoca en la palabra begishtam. Begishtam cuando se acercan. Dice la Gemara, Rebbi dice cada vez cuando la persona viene y hace un nuevo servicio después del alba, se considera un nuevo acercamiento, un nuevo begishtam. Y por eso se requiere nuevamente ¿qué? Kiddush Yadayim Meraglaim. ¿Y cuál es la razón de Rabbi Elazar y Rabbi Shimon que dice que no se requiere? Dice, no, porque yo me enfoco en el Beboam. Cuando viene al Oel Moed, si se está en el Oel Moed todavía, el primero que hizo es suficiente para todos. Esta le dice, bueno, Rebbi, ¿qué va a hacer con la palabra Beboam? Dice, no se necesita, te voy a explicar por qué, dice Rebbi. Si nada más hubiese dicho Begishtam y no también Beboam, hubiese pensado que cada vez que el Cohen se acerca al Mizbeach, inclusive en el mismo día, en el mismo turno, se requiere cada vez que Kiddush Yadayim Meraglaim. Por eso decimos también Beboam, para decirnos que toda la obligación de Kiddush Yadayim Meraglaim aplica una vez por turno. O sea, turno me refiero por día o por noche. Y la Gemara ahorita viene y pregunta según Rabbi Elazar y Rabbi Shimon, que se basa en ¿qué? En la palabra Beboam. ¿Qué va a hacer con la palabra Begishtam? Dice no, se requiere la palabra Begishtam también, porque si nada más hubiese dicho Beboam y no Begishtam, hubiese dicho que también en el caso que una persona viene, un Cohen viene para entrar al Bet HaMikdash, solo viene sin hacer nada, también se requiere que Kiddush Yadayim Meraglaim. Por eso decimos Begishtam, no únicamente cuando se va a acercar al Mizbeach a hacer un servicio. Muy bien. Dice la pregunta segundo, hubiese pensado que cuando viene solo necesita Kiddush Yadayim Meraglaim. No me cuadra, porque el pasuk de por sí dice Le Sharet, que es Le Sharet, prestar servicios. ¿Sí? Por eso la Gemara dice, no, se necesita el Begishtam por otra razón, por lo que dice Rabachabar Yaakov. Dice Rabachabar Yaakov lo siguiente. Todos están de acuerdo respecto al segundo Kiddush Sheni que hacía el Kohen Gadol, ¿sí? Después de cada una de las 5 Tevilot en Yom Kippurim, hacía Kiddush Yadayim ve Raglaim, que nada más sirve cuando estaba ya vestido con las ropas, con las vestimentas de Keuna. ¿De dónde lo aprendemos? Del pasuk Begishtam, que dice, o Begishtam el amizbeach le sharet. Mashma, que el Kiddush Yadayim Meraglaim sirve únicamente cuando lo que falta es que acercamiento al mizbeach.
Pero si no tiene ropas, no le falta solo acercamiento al Mizbeach, le falta también que cambiarse de ropas. Ahí va a estar pasul. Eso es lo que se aprende el Begishtam. Sigue diciendo la Gemara, leaktir ishe, lamali, maudetei mahanemili, abodat de meaco acapará, abalabodat de lo meaco acapará lo, kamashmalan. Ahorita la Gemara viene y dice lo siguiente. Ya explicamos la palabra Beboam y la palabra Begishtam, ya sea según la opinión de Repi, ya sea según la opinión de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Al final de ese pasuk, ¿sí? Dice otra vez, Beboam el moed del Hatzumayim veliamutu, o Begishtam el mizbeach resharet. Después dice, leaktir ishe. ¿Qué te viene a decir leaktir ishe? ¿Sí? Eso ya está incluido en Begishtam el mizbeach, que es leaktir ishe, hacer actará de las partes que van en el Mizbeach. Ya está escrito, Begishtam el Mizbeach, cuando se acerque al Mizbeach. ¿Para qué se acerca al Mizbeach? Para colocar ¿qué? Las partes. ¿Para qué? ¿Por qué la Torah vuelve y te dice específicamente Leaktir Ishe, las quemadas de esas partes? Está incluido en Begishtam el Mizbeach. Es una de las cosas que se hace al acercarse al Mizbeach. Dice, no te voy a explicar por qué. Uno hubiese pensado que todo lo que decimos que se requiere Kiddush Yadayim Veraglaim es únicamente en los servicios que al no hacerse impiden la expiación. Como por ejemplo, Kabbalat Adam, recepción de la sangre, Zeriká, ¿sí? Salpicada, o en el Kometz, Aktarata Kometz, ¿sí? Que si no se hacen, efectivamente el Korban está pasul. Ahí es cuando se requiere Kiddush Yadayim Veraglaim previamente. Pero en servicios que si no se hace no impiden la expiación, como por ejemplo que Aktarat Jalavim Bemurim, cuando se colocan la parte de al Mizbeach, que se tiene que hacer, es bueno hacer, pero si no lo haces, se perdieron, se purificaron, no pasa nada, todo sirve perfecto. Uno hubiese dicho que ahí no se requiere que Kiddush Yadayim Veraglaim. Por eso el pasuk te dice Leaktir Ishe, también para Leaktir Ishe, también esos servicios requieren previamente que Kiddush Yadayim Veraglaim. Seguimos, Rabotai. Kiata Rabdimi, Amar Rabbi Yohanan, Ba'ilfa לדברי האומר אין לינה מועלת בקידוש ידיים ורגליים. מקיור מהו שיפסלו. מי אמרינן הני למאי לקידוש ידיים ורגליים. קידוש ידיים ורגליים גופאי לא פסול בעולינה. או דילמה כיוון דקדוש להוא בכלי שרת מי פסלה. כי אתה רבין. Saben que expliquemos esta duda. Escuchen bien. Dice la Gemara, cuando vino Rabdimi de Eretz Israel a Babel, dijo en nombre de Rabbi Yohanan lo siguiente. Ilfa tenía la siguiente duda. Así dice él. Cuando Rabdimi vino de Eretz Israel a Babel, dijo en nombre de Rabbi Yohanan que Ilfa tenía la siguiente duda. ¿Sí? Según Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, que vimos antes, que ¿qué opina Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon? Que Lina, que el paso de la noche, no sirve para anular el Kiddush Yadayim Veraglaim que se hizo durante la noche. Y por ende, funciona todavía esa fuerza de Kiddush Yadayim Veraglaim para, no solamente para la noche, sino también para el próximo día. ¿Qué pasa respecto al Mekior? ¿Qué es el Mekior? Las aguas del Kior, que se quedaron en el Kior toda la noche. ¿Se pueden usar o no se pueden usar? Por un lado, decimos, ¿para qué son esas aguas del Kior? Para poder después hacer ¿qué? Kiddush Yadayim Veraglaim. De la misma manera que Kiddush Yadayim Veraglaim, según Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, lo pasul beolina, pasa la noche y no invalida la fuerza de Kiddush Yadayim Veraglaim, pues tampoco invalida las aguas que causan eso. O por otro lado podemos decir, no, las aguas son diferentes a la fuerza esa de Kiddush Yadayim Veraglaim. ¿Por qué? Porque las aguas fueron consagradas en un Kli Sharet, en el Kior. Y sí se anulan Belina, ¿por qué? Porque son tangibles. El agua del Mekior, que es tangible, tiene mamashut, ¿sí? Entonces pasa la noche y no se usaron. Si no están enterradas o no están cuidadas, no están enterradas, conectadas al manantial, se anulan. Pero el Kiddush, a diferencia del Kiddush Yadayim Veraglaim, que no es tangible, sino es intangible, eso puede ser que, por eso que es intangible, puede ser que eso es lo que causa que no se puede anular. Es intangible, que vas a anular esa fuerza. Es una fuerza. Esa es la duda de la Gemara. Entonces repito, la duda de la Gemara es, según Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, según Rabbi no hay duda. La duda es según Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, que dice que el Liná no anula la fuerza de Kiddush Yadayim Veraglaim de la noche hacia el día. La pregunta es, ¿qué pasa respecto al Mekior? Lo comparamos con eso y tampoco se anulan, tampoco se invalidan. O por otro lado podemos decir, no, es diferente, es tangible y esto es intangible. Y por ende sí se anularía, sí se invalidaría, no se anularía la fuerza del Mekior en ese caso. Esa es la duda que hizo ¿quién? Dice Rabdimi cuando vino el Tzera de Babel, en nombre de Rabbi Yohanan, que esa es la duda que hizo ¿quién?
ilfa. Dice la Gemara, Kiata Rabin, Amar Rabbi Irmiyah, Amar Rabbi Yami, Amar Rabbi Yohanan. Hadarpashi tilfa, que machloket bezo, kach machloket bezo. Amar lefana Rabbi Yitzchak bar Bisna, Rebbi, אתה אומר כן? אלא אחי אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן משמי דילפה, כי אור שלו שיקהו מבערב מקדש ממנו לעבודת לילה ולמחר אינו מקדש. ואבינם בא, למחר אינו מקדש, דלא צריך קידוש, או דין מי פסול בנינה, ולא פשיטרן, ומרקה פשיט למפשיט. La Gemara nos comenta la respuesta para esta duda lo siguiente. Cuando vino Rabin de Eretz Israel a Babel, dijo en nombre de Rabbi Irmiyah, en nombre de Rabbi Yami, en nombre de Rabbi Yohanan, que Ilfa mismo, después de tener esta duda, solucionó esta duda. ¿Y qué dijo? Que el mismo Mahloket Tanaim que hay sobre el Kiddush Yadayim Meraglaim, sobre esa fuerza, si se anula o no se anula, aplica también ¿para qué? Para el Mekior. Muy bien. Y por ende, según Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, que la fuerza de Kiddush Yadayim Meraglaim no se anula después del alba, también el Mekior no se va a invalidar. Sin embargo, vino Rabin y dijo enfrente de Rabbi Yami, ¿sí? Sigue siendo Rabin, que de inmediato, enfrente de Rabbi Yami, vino Rabbi Yitzchak bar Bisna y le dijo, oye, ¿cómo tú puedes decir, tú Rabbi Yami, puedes decir esto en nombre de Rabbi Yohanan? Que Ilfa dijo que según Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, de la misma manera que el Kiddush de Meraglaim no se anula, también las aguas Mekior no se invalidan. No me cuadra, ¿por qué? Porque Rabbi Yassi, en nombre de Rabbi Yohanan, en nombre del mismo Ilfa, dijo lo siguiente: un kior que no fue sumergido dentro del pozo en la noche, ¿sí? El kior lo sumergían, de ahí sacaban, había un pozo donde pasaba el manantial, ¿sí? Que no estaba sumergido dentro de ese pozo durante la noche. Dice otra vez Rabbi Yassi, en nombre de Rabbi Yohanan, en nombre del mismo Ilfa, dice que ¿qué? Que un kior que no fue sumergido dentro del pozo desde el anochecer, desde la puesta del sol, el Cohen puede después venir y ¿a qué? Y hacer Kiddush Yadayim Beraglaim cuando entra el Betamigdash para hacer un servicio durante la noche, como por ejemplo Aktarat Evarim Bemurim sobre el Mizbeach. Ulemahar, pero al día siguiente, enojos del Umekadesh. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Y tenían una duda. ¿Cómo explicar esto? Lemahar en Omekadesh. Podemos decir que al día siguiente no es necesario. ¿Por qué? Porque el Koach Kiddush Yadayim Meraglaim que hizo en la noche suficiente para el día como Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. O cuando dice Lemahar en Omekadesh es que no sirve. ¿Por qué? Porque ya que el agua estuvo desconectada, estuvo abierta, se invalida. O sea que y paslu belina. Entonces tenían duda sobre esa explicación. Le pregunta Rabbi Yitzchak bar Bisna, pregunta, y Rabasí no solucionó esta duda. Tenían esta duda enfrente de Rabasí no tenía esta duda. No solucionó esta duda. Y ahorita tú, Rabbi Yami, quieres venir y solucionar en nombre de Rabbi Yohanan, en nombre de Ilfa, según la opinión de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, que el Mekior seguro no es Nisalim Beliná. Aquí vemos que Rabbi Yami no solucionó la duda. Entonces seguro no es una buena prueba. Por eso la Gemara busca traer otra prueba. ¿Para qué? Otra vez, si según Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon que el Kiddush de Meraglaim no se anula de la noche para el día, si el Mekior se invalida al pasar la noche o no. La que dijimos ahorita no puede ser, porque no puede ser que Ilfa tuvo una solución, que dijo que sí, que es igual. ¿Por qué? Porque vemos que tenía duda. Entonces tú no tienes duda y en nombre de Ilfa Rabbi Yassi no solucionó la duda. Seguro todavía está la duda en pie entonces. Por eso la Gemara, como dije, intenta traer una prueba ¿de dónde? De otra fuente. Y la Gemara trae la Mishnah en Masejet Yoma. Escuchen bien. Tashema. Ben Katin asa 12 dad lakior. Afu asa muchni lakior. Shelo yu memar nifsalim belina. Maila Rabbi Elazar ben Rabbi Shimoni lo rebihi. Expliquemos esta parte. La Mishnah Masejet Yoma, Daf Lamed Zayin Amud Alef 37a, dice ahí que un Kohen Gadol llamado Ben Katin realizó que el kior tenga 12 grifos, para que haya
para que más Kohanim puedan a la vez lavarse, santificarse. Y adicionalmente también hizo una rueda al Kior para que puedan bajar y subir el Kior hacia el pozo de agua. ¿Sí? Y así, y así las aguas del Kior, como lo vas a bajar en la noche, ¿sí? Así no se invalidan las aguas por la lina, por pasarla por la noche, durante la noche. La Gemara dice, aparentemente, ¿quién es el autor de esta Mishnah? Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, ¿sí? O sea, también Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, que dice que que el paso de la noche no invalida el Kiddush Yadayim Veraglaim. Y aquí vemos que ¿qué? No invalida el Kiddush Yadayim Veraglaim, pero si se hizo esa rueda, ¿para qué? Para que no se invalide el Mekior. Vemos que si se quedó afuera, sí se invalida. Y la Gemara entiende que esta Mishnah va a estar según la opinión de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Aquí está la solución. Sin embargo, hermano, ¿quién te dijo que prueba esta Mishnah? Puede ser que esta Mishnah va a ser una opinión de Rebbe, que dice que Kiddush Yadayim Veraglaim se anula. Que se anula de la misma manera que se anula Kiddush Yadayim Veraglaim, también se invalida el agua, pero no tenemos pruebas según Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. ¿Por qué? Repito, puede ser que esta Mishnah es ¿quién? La opinión de Rebbe. Y ahorita la Gemara procede a comprobarte de que no puede ser que esta Mishnah es Rebbe. Si no, tiene que ser ¿quién? Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Y si es así, tenemos solución. Que el Kiddush Yadayim Veraglaim, o sea que esa Mishnah también cuadra según Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, y por ahí tenemos solución de que, no obstante, el Kiddush Yadayim Veraglaim de la noche sirve para el día, pero el Mekior sí se invalida, también según la opinión de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. ¿Cómo procede a comprobarte que esa Mishnah también es? O sea, la Gemara respondió que es Rebbe, esa Mishnah. Otra vez, ¿dónde está esta Mishnah que vimos? Yomá, Daf, Lamed, Zain. Así la Gemara dice que es Rebbe, pero la Gemara procede a decirte que es aparentemente también según Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Te procede a comprobar. Escuchen bien, Veami de Reisha Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, Sefanami Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, de Katani Reisha, Balo etzel Paró, Paró haya omed ben haolam lemizbeach, Roshor la dara umo panav lemarav, vea Cohen omed lemizbeach u panav lemarav. Man shamat de amar ben haolam lemizbeach tzafon, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, de Tanya, איזהו צפון, מכין מזבח צפוני ועד כותל נעזר הצפוני הוא כנגד כל מזבח כולו צפון. רבי יוסי ורבי יהודה, רבי אלעזר ורבי שמעון מוסיף, אף בין העולם ולמזבח. רבי מוסיף, אף מקום דריסת רגלי הכהנים ומקום דריסת רגלי ישראל. אבל מן החליפות ולפנים, הכל מודים שפסול. ותסברה. רבי אלעזר ורבי שמעון היא ולא רבי? השתא רבי עד רבי יוסי ורבי יהודה מוסיף, עד רבי אלעזר ורבי שמעון לא מוסיף? אנא נחי קמריאן, איסר כדעתך רבי היא, לוק במקום דריסת רגלי כהנים ומקום דריסת רגלי ישראל. אלא מאי רבי אלעזר ורבי שמעון היא, לוק במקום מזבח צפוני, עד כותל עזרה צפוני. אלא מאי דרכם אמר משום חושד de כהן גדול. החנמי משום חושד de כהן גדול. Escuchen bien, Rabotay, escuchen bien, porque esto ya no es complicado, pero hay que tener la imagen bien, ¿sí? Dice la Gemara lo siguiente. Otra vez, tengamos el norte claro. La prueba que trajimos de la Mishnah de Masejet Yomá Daf Lamed Zayin no es prueba porque dijimos que puede ser que es ¿quién? Rebbi, y no va tan bien como Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Viene la Gemara y dice, no. Si la primera parte de esa Mishnah, la reish de esa Mishnah Masejet Yomá, o sea, la Mishnah que está mencionando Daf Lamed Amud B 35b en Masejet Yomá, es Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, seguramente también que la próxima Mishnah, la Mishnah Daf Lamed Zayin, también es Rabbi Elazar ben Shimon. Y si es así, entonces se vuelve la prueba. Ahorita, ¿dónde vemos que la Mishnah primera, ahí en Masejet Yomá, es Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon seguro? La Mishnah ahí en Masejet Yomá Daf Lamed Amud Bet 35b dice lo siguiente. Ahí está hablando sobre el servicio del Cohen Gadol. Y nos dice lo siguiente. El Cohen Gadol trae uno de los animales que él traía, ¿cuál era? El par hatat, el toro. ¿Cómo se lo hacía y en dónde lo hacía? ¿Dónde se paraba? ¿A qué dirección se paraba? Entonces vamos a usar aquí esta imagen. Presten atención bien. Este es el sur, norte, oeste y este. Olvídense esto de aquí. Este es el norte, ¿sí? Este es el norte, pero olvídense esta parte ahorita. En paréntesis, importante aclarar, hay un majloquet donde está el misbeach, si está literal ahí o si está más hacia el medio, de tal forma que este cuadradito esté en el medio de esta puerta. Pero no vamos a entrar en eso, digamos que eso lo vamos a ver más adelante en nuestro masejet. Pero bueno,
Dice la Mishnah que el Cohen Gadol agarraba su toro, ¿sí? El toro estaba parado en la Zara, así dice la Mishnah que Masejet Yomá Daf Lamed He Amud Bet, o sea, la primera Mishnah de estas dos, ¿sí? El toro estaba parado en la Zara, en donde entre el Ulam y el Mizbeach. ¿Dónde es el Mizbeach? Acá, ¿sí? Aquí está ¿y el Ulam dónde es? Este es el Lejal, claro, este es el Lejal. Y esto que está aquí es el Ulam. Significa que el toro estaba en el espacio A. ¿Sí o no? En el espacio A. Ven a Ulam, entre el Ulam y el Mizbeach. La cabeza del toro estaba hacia el sur. ¿Dónde es el sur? Aquí. ¿Sí? Y el cuerpo del toro estaba hacia atrás. O sea, ¿hacia dónde? Hacia el norte. Y la cara del animal estaba hacia el Maharab, hacia el oeste. O sea, cuerpo para acá, la cara hacia abajo, pero viendo hacia dónde? Oeste. ¿Sí? Y el Cohen Gadol se encontraba parado en el Mizraj, o sea, de este lado. O sea, el animal estaba aquí, cuerpo atrás, cabeza hacia adelante, o sea, hacia el sur, viendo hacia allá, y el Cohen estaba del lado este, o sea, de este lado del animal. ¿Sí? O sea, que la espalda del Cohen estaba hacia el Mizraj y él estaba hacia el Ma. Su cara estaba mirando hacia el Maharab, ¿sí? Y ahí se le hacía semijá. Él hacía semijá con sus dos manos sobre el toro y mitvate. Y hacía las suplicaciones. Ahorita, claro, está escrito en la Mishnah Masejet Yomá que de inmediato se le hacía shejitá al par después de la semijá. O sea, que donde se le hace semijá, ahí se le hace shejitá. O sea, que está permitido hacerle shejitá ¿en dónde? Aquí, en este área, en la área A. ¿Sí? Está claramente. ¿Sí? Y la shejitá ¿dónde se hacía? Únicamente en el tzafón. O sea que esta área A se considera tzafón, según la Mishnah, en Masejet Yomá Daf Lamed He Amud Bet. ¿Sí? Ahorita te voy a comprobar de que el autor de esta Mishnah es ¿quién? Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. ¿Por qué? ¿Quién es el que dice que se puede hacer shejitá en este área A? O sea, entre el norte, entre el Ulam y el Mizbeach, Rabbi Elazar ve Rabbi Shimon. ¿Por qué? Porque en la baraita dice lo siguiente, ¿cuál es el área de la Azara que se considera tzafón para poder hacer ¿qué? Shejitá de los Koche Kodashim. ¿Cuál es ese área? Primera opinión es Rabbi Yossi ve Rabbi Yehuda. Dice, escuchen bien, de la pared norte del altar, que es esta de acá, que está más al norte, a lo ancho del norte, todo enfrente. O sea que el área B. Rabbi Yossi ve Rabbi Yehuda dice que se puede hacer shejitá al norte del altar, solo en ese área, a lo ancho en ese área, toda la área B. ¿Sí? Ese es el único lugar que se puede hacer ¿qué? Shejitá según la opinión de Rabbi Yossi ve Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar ve Rabbi Shimon viene y agrega, no dice que hay otro lugar, sino agrega, Mosif, Af. Hay otro lugar que también se puede hacer, no solamente en área B, sino también dice Rabbi Shimon, Rabbi Elazar Rabbi Shimon, también se puede ¿qué? Mosif, Af, también entre el Ulam y el Mizbeach, área A. Y Rebi, tercera opinión, agrega, no sabemos si agrega sobre la primera o agrega también sobre la segunda. Vamos a ver en la Gemara más adelante. Agrega que se puede también en donde está Ezrat Kohanim y Ezrat Israel. Ven acá, Kohanim, esta parte, Kohanim y aquí es Israel. Pero en el norte del Mizbeach tiene que ser. Entonces significa Ezrat Kohanim aquí, Ezrat Israel acá. O sea, área C. ¿Ok? Muy bien. Vemos entonces que el único, así la Gemara entiende, el único que dice que se puede hacer shejitá en la área A, ¿quién es? La segunda opinión. ¿Quién es la segunda opinión? Muy bien. Rabbi Elazar ve Rabbi Shimon. Entonces la Mishnah Masejet Yomá que dice que el Cohen Gadol traía su para hatat y lo ponía en donde, en el área A, y ahí le hacía semijá, y lo cual significa que ahí mismo se hacía ¿qué? La shejitá va a cuadrar con la opinión de ¿quién? De Rabbi Elazar ve Rabbi Shimon. Ahí está la prueba. Pero la Gemara dice un segundo. ¿Quién te dijo que en el área A solo es Rabbi Elazar Rabbi Shimon? Puede ser que es también que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda seguro no. ¿Sí? Rabbi Yossi Rabbi Yehuda seguro es solamente en B.
Rabbi Elazar ben Shimon seguro te dice A también, pero puede ser que A también es Rebi, porque Rebi te agrega C, el área C, pero aquí te digo que te agregue C sobre la B, puede ser que te agregue C sobre la B y sobre la A también, o sea que está de acuerdo con la B, con área B, con área A y con área C también, ¿sí? De la misma manera que Rebi agrega sobre la B, sobre la primera opinión, también agrega sobre la segunda opinión, o sea que Rebi está de acuerdo que se podría hacer no solamente en la C, no solamente en la B, no solamente en la C, sino también en la A. Entonces, si es así, la Mishnah, que dice, la Mishnah Masejet Yomá, que dice que la shejitá es así en la A, no cuadra únicamente según Rabbi Shimon ben Elazar, sino también cuadra con la opinión de Rebi. ¿Sí? Dice la hermana, no te voy a explicar a qué me refiero. Me refería a decir que si efectivamente va como la opinión de Rebi, entonces, ¿por qué la Mishnah Masejet Yomá nos dice que la shejitá del par, listo, Rebi, digamos que Rebi dice que también se puede en la A, al igual que en la B, al igual que en la C. Pero ¿por qué la Mishnah Masejet Yomá nos dice que se puede, que la shejitá del par la hacía en el área A? Debería decirnos un hitush inclusive más grande, ¿sí? Que se puede hacer también que inclusive en la C, que es más lejos del Ejal, aún así se puede, ¿sí? O sea, ¿por qué? Entonces vemos de que la Mishnah no es Rebi, porque si hubiese sido Rebi no me hubiese dicho nada más el área, me hubiese dicho un hitush más grande, también me hubiese dicho que, me hubiese dicho también el área C, o sea, me hubiese dicho el hitush de área C. Es que más decir que es Rabbi Elazar ben Shimon. Entonces es así, dice la Gemara, deberíamos decirme, Rabbi Shimon, ¿qué opina? Que se puede en la B y también en la A. Se debería decirme que hitush más grande, ¿qué hitush más grande? En la B, más lejos del Ejal. ¿Por qué me dicen el A? Ah, te voy a explicar por qué. Porque es un Yom Kippur. Hay ayuno, el Cohen está débil, el Cohen Gadol está débil. Se quiere hacer la shejitá lo más cerca que Alejal, para no tener que trasladarlo después. Entonces así podemos volver otra vez y decir que es quién, que es Rebi. Y si es Rebi, ¿qué es? También se puede hacer en la C, también en la B y también en la A. Y la razón que no dijo C es porque estaba en Yom Kippur y por Jushá, por la debilidad del Cohen Gadol, por eso mencionó el A. Se vuelve otra vez de que puede ser que esa Mishnah, ¿quién es? Rebi y no Rabbi Shimon ben Elazar. Entonces es así. Vuelvo otra vez. ¿Qué queríamos decir? Quisimos tumbar y decir, respondimos antes, no, es Rebi. La Mishnah en Daf Lamed Zayin es Rebi. Preguntamos, no, pero no me cuadra, porque si la Medhei es Rabbi Shimon ben Elazar, como acabamos de comprobar, entonces también la Lamed Zayin tiene que ser Rabbi Shimon ben Elazar. Dice, no, puede ser que es Rebi, como acabamos de decir, pero también puede ser que la Medhei es Rebi. ¿Sí? Entonces, por eso puede ser que efectivamente la Medzayin también es Rebi. Y si eso sí sale que ¿qué? Sale que no tenemos ninguna prueba para la opinión de Rabbi Shimon ben Elazar, que opina que Kiddush Yadayim Veraglaim de la noche sirve para el día. ¿Qué pasaría? O sea, que la lina, el paso de la noche no invalida, no anula. ¿Qué pasaría respecto al Mekior? No tenemos todavía respuesta, no tenemos todavía solución. ¿Está claro, Rapotay, o no está claro? Claro. Fantástico. Seguimos. Amar Rabbi Yohanan. Kidesh yadav veraglav litrumat adeshen. למחר אינו צריך לקדש, שכבר קידש מתחילת עבודה. Segundo, sí. Dice Rabbi Yohanan lo siguiente, pero saben que antes de explicar esto, hagamos una pequeña introducción. Uno de los trabajos que hacía el Cohen Gadol se llama no el Cohen Gadol, uno de los Kohanim es el Trumat Adeshen. ¿Qué es Trumat Adeshen? La remoción, el remover de las cenizas. Subía un Cohen, eso era antes de Alot HaShachar. Antes de Alot HaShachar. El Cohen subía, agarraba un poco de las cenizas, las bajaba por la rampa del altar, y las colocaba ahí abajo. Si había un nes un nes que se absorbían ahí. Pero bueno, no vamos a entrar ahorita en eso. Y respecto a lo que quedaba, ya después los próximos Kohanim venían y lo colocaban en el tapúa. O sea, él agarraba solo una cucharada. Entonces, Trumat Adeshen es solo una pala. ¿Sí? Entonces, esta es la primera boda del día que se hacía antes de Alot HaShachar, muy bien, antes del alba. ¿Sí? Y repito, después de que él hacía eso, venían otros Kohanim. ¿Y qué? Venían otros Kohanim y
las cenizas que quedaban, ya los carbones que quedaban, lo marchitaban, ya lo volvían en ceniza y lo colocaban en el Mizbeach en un lugar llamado ¿qué? Llamado Tapuaj, que era en la mitad del Mizbeach. Y así hacían un montículo de cenizas. Si eso lo hacían ya los demás Kohanim después. ¿Ok? Viene Rabbi Yohanan y nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa a un Kohen? Que va a hacer ¿qué? Trumat HaDeshen. ¿Que se hace cuándo? Antes del Alot HaShachar, antes del alba. Y para hacer Trumat HaDeshen, ¿qué tiene que hacer? Kiddush Yadayim Veraglaim, santificar sus manos y sus pies. ¿Qué pasa después del Alot HaShachar? ¿Le sirve o no le sirve? Dice Rabbi Yohanan, le sirve. Y no es necesario que si quiere hacer otro servicio durante el día, que vuelva a hacer Kiddush Yadayim Veraglaim. Porque el Kiddush Yadayim Veraglaim que hizo previo al Alot HaShachar, para el Trumat HaDeshen le sirve para todo el día. A pesar que se hizo antes del Alot HaShachar, le sirve para después de Alot HaShachar. Así dice quién, Rabbi Yohanan. Dice la Gemara alemán. Y le Rebi Hamar Paslalina. Y le Rabbi Elazar Rabbi Shimon Hamar en Tzarich Lekadesh afilu mikan be'ad 10 yamim. Amar Abaye leolam le Rebi velina de Rabbanan hi umode de mikrot hagever ve'atzafra lo paslalina. Rav Amar leolam Rabbi Elazar Rabbi Shimon hi verá Rabbi Yohanan de Barab betchilat avoda velo besof avoda. Mira la Gemara hay preguntas sobre Rabbi Yohanan. ¿Cómo quién vas tú? Si vas como Rebi no me cuadra, porque Rebi opina que cuando pasa la noche, la lina anula la fuerza de Kiddush Yadayim Veraglaim. Entonces cuando pasa el alba, no se anula la fuerza y tienes que volver a hacer. Es que me vas a decir, no, mi opinión va a ser un Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Dice, pregúntale más si es así. Entonces, Rabbi Elazar Rabbi Shimon dice que inclusive lo que hace en la noche le sirve para ¿qué? Para 10 días después. O sea, porque aquí Rabbi Yohanan me habla que el Kiddush Yadayim Veraglaim de Trumat HaDeshen, que se hace justo antes de ¿qué? Del alba, se funciona para el día. Debería ser mucho más. Lo que haces en la noche se sirve para 10 días más. Aclaro un poquito más, Rapotay, regreso un poco más. Regreso a lo que dijo Rabbi Yohanan para que se entienda un poco más la pregunta y poder... Sí, está bien lo que dijimos, pero repito para que esté un poco mejor inclusive. Repito, Rabbi Yohanan dijo que la halajá es Kiddush Yadayim Veraglaim antes de Trumat HaDeshen. ¿Te sirve también para qué? Después del alba. No es necesario que lo vuelvas a hacer. ¿Por qué? Dice Rabbi Yohanan, y ese es lo que nos faltó, es importantísimo. Shekvar Kidesh Mitchilat Avoda. Porque el Kiddush Yadayim Veraglaim que hizo previo al Trumat HaDeshen, no obstante, fue antes de Alot HaShachar, pero como Trumat HaDeshen se considera el primer servicio del día, entonces se considera como que parte del día. Entonces, por eso el Kiddush Yadayim Veraglaim, a pesar que se hizo antes del alba, para el Trumat HaDeshen se sirve para él, para todo el día. Entonces viene la Gemara y pregunta, ¿cómo quién va? Según Rebi, apenas pasa el Alot HaShachar, pasó el Belina. Y según Rabbi Shimon, que dice que no pasó el Belina, pues entonces ¿por qué Rabbi Yohanan te dice Shekvar Kidesh Mitchilat Avoda? Que la razón por la cual está permitido es porque Trumat HaDeshen es el primer servicio, y aunque es antes del alba, te sirve para todo porque es el primer servicio. No tenía que decir eso. También si no es el primer servicio, de la noche para el resto de los próximos 10 días debería servir. ¿Sí? Así pregunta la Gemara. La Gemara trae dos respuestas diferentes. La primera la dice Abaye, dice que realmente la halajá de Rabbi Yohanan va como la opinión de ¿quién? De Rebi. Que el Liná normalmente posee el Kiddush. Normalmente la Liná anula la fuerza del Kiddush Yadayim Veraglaim. Pero todo esto de que posee es únicamente midrabanan. ¿Sí? Para que, Jajamim así dijeron, para que no vengan y desprecien, ¿sí?, el tema de la noche, el tema del Liná. Sobre todo sobre temas de Korbanot que hay psul del Liná cuando mideoraitá. Y por lo tanto, Rebi estaría de acuerdo que Mikrot Geber, ¿sí?, que es cuando empieza el gallo, ¿sí?, que es un poquito antes del alba, ¿sí?, hasta Alot HaShachar, en ese momento no invalida, ¿sí? O sea, todo lo que invalida es cuando uno hizo Kiddush Yadayim Veraglaim antes de Krot Geber, que es un poquito antes de Alot HaShachar, y pasa antes de Krot Geber, y pasa Krot Geber y Alot HaShachar. Ahí es que se anula ese Kiddush Yadayim Veraglaim. Pero aquí, que cuando él hizo eso después de Krot Geber, ahí sí le funciona para después de Alot HaShachar. Así explica Abaye. O
sea que Rabbi Yohanan cuadra con la opinión de Rebbe y la razón que no se invalida acá es porque no pasó que Krot Kever. ¿Sí? Segunda respuesta la dice ¿quién? La dice Raba. Raba dice, no, en verdad Rabbi Yohanan va con la opinión de Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Que el Iná en general no posee. Pero Rabbi Yohanan dice, mira, yo acepto esta alajá. O sea, Rabbi Yohanan hace como algo intermedio. Yo opino como quien, como Rabbi Elazar Rabbi Shimon, que el Iná no invalida en absoluto, pero acepto su opinión de Rabbi Elazar Rabbi Shimon únicamente respecto al Kiddush de Meraglaim que se hace para el primer servicio antes del alba, pero para el primer servicio del día. O sea, acepta la opinión, Raba acepta, según Raba, Rabbi Yohanan acepta la opinión de Rabbi Elazar Rabbi Shimon parcial. No que lo que hizo en la noche le sirve para todo el tiempo que está dentro, sino nada más cuando lo hizo en la noche, antes del otro Shahar, pero para el primer servicio del día. Ahí es cuando va a estar permitido, como el caso nuestro. Pero si es, o sea, Rabbi Yohanan no aceptó las palabras de Rabbi Elazar Rabbi Shimon en el caso que hizo Kiddush de Meraglaim durante la noche para Aktarat Evarim y Emurim, que es el último trabajo del día anterior, que te sirva para el día siguiente, eso sí ya no. Se aceptó parcial. Así dice ¿quién? Así dice Raba. Y la primera pregunta sobre esta respuesta de Raba, sobre esta explicación de Raba, lo siguiente. Meitive ראו אחיו הכהנים שירד והם רצו באו מיהרו וקידשו ידיהם ורגליהם מן הכיור בישמע לאביי דמוקלנה כרבי ומודי רבי מקלות הגברת ספרה לא פסרנינה המני רבי אלא לרבה דמוקים לה כרבי אלעזר ורבי שמעון אבל לרבי מקלות הגברת ספרה פסרנינה המני אי רבי פסרנינה אי רבי אלעזר ורבי שמעון האמר אפילו מכאן ל10 ימים אינו צריך לקדש לעולם כרבי אלעזר Rabbi Shimon, escuchen bien. Bien, la Gemara le pregunta de una Mishnah en Masejet Tamid, Daf Chavchet Amud Bet 28b. En realidad, entre paréntesis, Masejet Tamid no tiene 28 dapim, pero los dapim ahí están divididos entre varios Masejtot, ¿sí? Por eso tiene mucho menos dapim. Ok. De todas formas, la Mishnah en Masejet Tamid, Daf Chavchet Amud Bet 28b, nos dice lo siguiente. ¿Cómo es Trumat HaDeshen? Un Cohen sube la rampa para hacer una pala de una ceniza y la baja. Dice el Mishnah, cuando los demás, los hermanos Kohanim, los hermanos de este Cohen, ven a este Cohen que hizo la mitzvah de la boda de Trumat HaDeshen, que ven que ya baja la rampa del Mizbeach, de inmediato vienen los hermanos, los otros Kohanim, y corren dentro de la Azara. De inmediato corren y ¿qué? Kichu yadayim veraglaim, mekachim yedehem veragleim, o sea, santifican sus manos y sus piernas, ¿de dónde? Del kior, para poder hacer ¿qué? Una boda. ¿Qué boda? ¿Cuál es la boda que venía después de ese Trumat HaDeshen? ¿Qué habíamos dicho? Sacar el resto. Si hay mucho, se coloca en el tapuaj. Y si hay demasiado, ahí se sacaba para Jutz Yerushalayim, lo que quedaba en el Mizbeach. ¿Sí? Y la Gemara entiende en este momento, escuchen bien eso, Rabotai. En este momento la Gemara entiende que estos Kohanim, o por lo menos uno de estos Kohanim, no es un Kohen nuevo que entró a hacer este resto de servicio de Trumat HaDeshen, después de Trumat HaDeshen, sino ya había trabajado, ya había prestado servicios durante ¿qué? Durante la noche, ya hizo Aktarat Evarim Ve'emurim, o sea que ya hizo Kidesh Yadayim Veraglaim previamente, durante la noche, antes de hacer Aktarat Evarim Ve'emurim. Y aún así, me dice la Mishnah que cuando van a hacer el servicio después de que ven al Cohen bajando de Trumat HaDeshen en la primera parte, ¿qué tienen que hacer? Miharu vekichu yedayim veragleim. Aún así tienen que volver a hacer ¿qué? Kiddush yadayim veragleim para hacer el Siluk HaDeshen, para quitar el resto de las cenizas que quedan en el Mizbeach, ¿sí? Que puede durar hasta la mañana después del alba. Vemos que vemos que la fuerza del Kiddush Yadayim Veraglaim primero que se hizo durante la noche para Aktarat Evarim Ve'emurim no funciona ¿para qué? Para el día. Pero el Kiddush Yadayim Veraglaim que se hace para el Siluk HaDeshen sí funciona para el día. ¿Sí? Así vemos claramente aquí. Dice un segundo. Según Abaye, según la primera explicación que dimos antes, la primera respuesta, la primera explicación, la de Abaye, esta que dice que Rabbi Yohanan va como Rebbi y Rebbi está de acuerdo que en el tiempo, que todo lo que posee Liná, según Rebbi, es únicamente
cuando fue antes de Krot Geber. Pero sí, en el pequeño, pero antes del alba, desde Krot Geber, en ese tiempo pequeño, no hay psulina, ¿sí? No anula el Kiddush Yadayim Veraglaim. Entonces, así podemos decir que esta Mishnah cuadra con Rebi, ¿sí? Que el Kiddush Yadayim Veraglaim que hizo en la noche no sirve para el día. Y lo que hicieron para el Siluk Kadeshen sí sirve para el día. ¿Por qué? Porque no obstante viene el alba después, pero fue dentro del Krot Geber. Entonces es un momento muy pequeño y no anula. Cuadra perfectamente esta Mishnah según la opinión de ¿quién? De Rebi. Pero según la opinión de Raba, que dice que pero según la explicación de Raba, que dice que Rabbi Yohanan cuadra con Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Pero según Rebi, decimos que ¿qué? Según esta opinión de Raba, según Rebi decimos que ¿qué? Que inclusive en un momento chiquito de Krot Geber hasta el alba hay psulina. Porque este Hitush lo dijimos nada más, lo dijo ¿quién? Lo dijo Abaye, pero según Raba, en la opinión de Rebi, un pequeño tiempo, si el alba fue antes del alba, aunque sea un segundo antes, ya posee Adam Erlam. Entonces, si es así, como quien cuadra esta Mishnah que mencionamos en Masejet Tamid, si es como Rebi, no me cuadra porque pasa la lina. No debería funcionar el Kiddush Adam Erlam que hizo que para el Siluk Kadeshen muy bien, no debería funcionar para el resto del día. Y si es Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, ¿sí? Pues no debería funcionar el Kiddush Adam Erlam de la noche para el Siluk Kadeshen y para todo el día. Y no como está escrito ahí en la Mishnah que no. Entonces, como ¿quién va a esta Mishnah? Responde la Gemara, también según Raba te voy a explicar esta Mishnah como Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. ¿Qué opina? Que el Iná lo posee el Kiddush Adam Eraglaim. ¿Lo posee el Kiddush Adam Eraglaim? Sí, no posee el Kiddush Adam Eraglaim. O sea que el Kiddush Adam Eraglaim que hizo en la noche le sirve para el Siluk Kadeshen y para todo el día. Entonces, ¿por qué ahí la Mishnah dice que los Kohanim al hacer Siluk Kadeshen tienen que hacer que Kiddush Adam Eraglaim si ya hicieron antes? Dice la Gemara, nosotros habíamos entendido que todos, o por lo menos uno, trabajó durante la noche y ya había hecho Kiddush Adam Eraglaim. Si no, estamos hablando cuando todos los Kohanim ahí son ¿qué? Nuevos, o sea, están entrando nuevos, nuevo turno que están entrando. Obviamente que tienen que hacer ¿qué? Kiddush Adam Eraglaim. Todo lo que dice Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, que el Kiddush Adam Eraglaim sirve para todos cuando hacen Kiddush Adam Eraglaim en la noche, cuando trabajaron en la noche, pero si no trabajaron en la noche, si son nuevos, tienen que hacer. Se cuadra también con la opinión de Rabbi Elazar, de Rabbi Shimon. No hay pregunta. Seguimos. יבעלו, יציאה, מהו שתועיל בקידוש ידיים ורגליים? אם תרצה לומר לינה לא פסלה, דלא פריש, אבל יציאה דפריש אסור כמסך דעתה, או דילמה כיוון דבעדו לא מסך. Expliquemos esta duda. Dice la Gemara, tenía en la yeshiva la siguiente duda. ¿Qué pasa un Cohen, ¿sí? Que ya hizo Kiddush Yadayim ve Raglaim? Y sale, se retira de la Azara. Se retira de la Azara. Y ahorita quiere volver a entrar a la Azara otra vez. La pregunta es si tiene que volver a hacer ¿qué? Kiddush Yadayim Veraglaim o no. ¿Sí? Y la Gemara explica. También según la opinión de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, que vimos antes, que dice que ¿qué? Que el Iná lo posee. Que si pasa la noche, hizo Kiddush Yadayim Veraglaim y pasó el alba, sigue todavía el efecto y no se anula el Kiddush Yadayim Veraglaim y se puede basar en ese mismo para durante el día. Puede ser que únicamente es porque nunca se retiró, ¿sí? De la Azara, ¿sí? Pero cuando se retira, ahí ya desvía su atención el Cohen. O entonces es como un efsek, entonces va a requerir nuevamente Kiddush Yadayim Veraglaim. O por otro lado podemos decir que no obstante se retiró, pero ya que puede volver de inmediato cuando él quiera, no se considera que sea haddad, no se considera que hubo desvío de atención y por lo tanto no se requiere nuevamente ¿qué? Kiddush Yadayim Veraglaim. Esa es la duda de la Gemara. Esa es la duda de la Gemara. Dice la Gemara Tashema. Kiddush Yadayim Veraglaim venitmeu matbilam ben tzarich lekadesh. Yatz'u harehen bikdushatam. Yatzu yadav lo kamibaelan ki kamibaelan yatza kol gufo mai. Tashema. שלא רחוץ ידיים ורגליים, כיצד? מקדש בכלי שרת בפנים, קידש בכלי שרת בחוץ, או בכלי יכול בפנים, או שטבל במערה, ועבד, עבודתו פסולה. מה זה קידש בכלי שרת בחוץ? הקידש בפנים, ויצא עבודתו כשרה. לא, דילמה קידש בכלי שרת בחוץ, איך ידמי? כגון דאפיק ידיו לבר, וקידש. הקידש בפנים ויצא, דאפיק ידי לבר, כשרה, אבל יצא כל גופות באילך. La Gemara intenta traer una prueba de la siguiente baraita. La baraita es así: un Cohen que hizo Kiddush Yadayim Veraglaim y después se impurificaron sus manos.
Dice la baraita, tiene que leatbil, ¿qué es leatbil? Sumergir sus manos en la tevilá para poder purificar sus manos y no es necesario que vuelva a hacer ¿qué? Kiddush Yadayim Veraglaim. ¿Sí? Porque también si las manos se purificaron, no anula el Kiddush Yadayim Veraglaim que hubo previo. Sigue diciendo la baraita, ¿qué pasa si las manos o los pies salieron de la azará? El caso nuestro, se retiraron de la azará. Como por ejemplo el Cohen sacó las manos o los pies fuera de la azara, la sacó por la puerta así fuera. Dice la baraita, se mantienen kedushot y no es requerido, que no es necesario que ¿qué? Que vuelva a hacer otra vez kiddush yadaim ve raglaim. Me forash en la baraita que el retirarse de la azara no anula el kiddush yadaim ve raglaim. Sin embargo la Gemara tumba la prueba y dice no. Aquí si no sale de la azara, sino nada más sus manos, no hay duda en ese caso. Obvio de que en ese caso no se requiere que haga otra vez Kiddush Yadayim Veraglaim. Nuestra duda es cuando se retiró no solamente las manos, sino salió con todo su cuerpo. ¿Sí? Y ahí no hay prueba de la baraita, porque la baraita está hablando, esta última baraita está hablando en qué, cuando sacó nada más las manos. Ahí listo, no hace falta que mi duda es cuando salió todo el cuerpo. Por eso no hay prueba de acá. Por eso la Gemara trae otra baraita. Y presten atención a esta otra baraita, porque esta baraita sí trae ¿qué? Deducciones. ¿Ok? Esta otra baraita dice lo siguiente. Un Cohen, ¿sí? Un Cohen que no hizo Kiddush Yadayim Veraglaim. Que en ese caso si hace una boda, la boda está ¿qué? Como vimos antes en nuestra Mishnah Pasul. ¿Sí? Está inválida. ¿Qué caso es? Te voy a explicar. Cuando hizo Kiddush Yadayim Veraglaim del Kior o de cualquier otro utensilio klisharet, utensilio sagrado, dentro de la azara, ahí está perfecto. Cuando hizo del Kior o de cualquier otro utensilio sagrado dentro de la azara. A pesar que no lo hizo el Kior directa solamente, sino de otro klisharet, si lo hizo dentro, está ¿qué? El Kiddush Yadayim Veraglaim es kasher y por ende el trabajo va a estar kasher. Pero si hizo, escuchen bien, Kiddush Yadayim Veraglaim en un klisharet, en un utensilio sagrado, pero afuera de la azara, o en un utensilio de hol profano dentro de la azara, o que se sumergió en las aguas de la cueva, bememeara, ¿sí? O sea, en un mikve de 40 CA, y después hizo abodá, no se considera Kiddush Yadayim Veraglaim y por lo tanto la abodá va a estar ¿qué? Pesula. Dice la Gemara, podemos deducir que la razón por la cual la abodá está pesula es porque, en uno de esos casos, es porque hizo Kiddush Yadayim Veraglaim en un klisharet afuera, en uno de los casos. Así como hizo klisharet, pero lo hizo ¿dónde? Afuera, no sirve. Mashma, que si hubiese hecho Kiddush Yadayim Veraglaim en un utensilio klisharet adentro y después sale, mashma, y después vuelve a entrar y hace abodá, mashma que ahí está kasher, otra vez. Este es el diuk. La baraita dice que esta última baraita dice que cuando hizo Kiddush, cuando el Cohen hizo Kiddush Yadayim Veraglaim en un klisharet afuera y después hace abodá, ahí es cuando está ¿qué? Pasul. Mashma que se hace Kiddush Yadayim Veraglaim en un klisharet adentro y después sale y después entra para hacer la abodá, mashma que ahí va a estar ¿qué? Kasher. Vemos que también entonces que también cuando sale no invalida el Kiddush Yadayim Veraglaim. Dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué? Porque puede ser que en verdad el Kiddush Yadayim Veraglaim, cuando la baraita nos dice Kiddush Yadayim Veraglaim en un klisharet afuera, está pasul, se refiere cuando sacó solamente ¿qué? Las manos. Klisharet lo puso afuera e hizo Kiddush Yadayim Veraglaim de las manos, pero él estaba ¿en dónde? Adentro, pero las manos estaban ¿qué? Afuera. Y ahí nos dice la baraita que está pasul. Y si eso es lo que se refiere a la baraita a decir, podemos deducir que si hubiese hecho ¿qué? Kiddush Yadayim Veraglaim ¿qué? Con las manos adentro y hubiese trabajado adentro, ahí obviamente que va a estar ¿qué? Kasher, pero cuando sale todo el cuerpo, ahí no tenemos prueba, todavía. Por eso la Gemara procede a otra prueba, a una tercera baraita. Amale Razdebil de Rapapá. Tashema. Yatzan chutzra mechitzat chomat azara. Im nishot taun tevilah. אם לפישה טעון קידוש ידיים ורגליים. אמר לה, אך המעסקינן כגון שיצא להסך רגליו, ולהטיל מים. הבעדיה קטני לה, כל המסך רגליו טעון טבילה, וכל המטיל מים טעון קידוש ידיים ורגליים. תני והדר מפרש, והדר מפרש. Dice Razdevid,
Papá, te voy a solucionar esta duda de otra tercera baraita. ¿Qué dice la tercera baraita? La tercera baraita nos dice lo siguiente. Un Cohen que sale fuera de la Jomata Azara. Cohen sale fuera de la Jomata Azara. Dice la baraita, ¿cuál es su alajá? Depende. Si sale con intención de quedarse afuera un tiempito, requiere nuevamente tevilá, sumergirse en un mikve, al regresar. Y sin embargo, si salió con intención de nada más quedarse un tiempito más chiquito, mejor dicho. Sí, repito. Si salió con intención de lishot un tiempo larguecito, ¿sí? Ahí requiere al entrar nuevamente ¿qué? Tevila. Y si salió nada más con intención de unos minutos, un tiempito chiquito, ahí requiere al regresar ¿qué? Kiddush Yadayim ve Raglaim. Meforash en la baraita que al salir requiere nuevamente ¿qué? Kiddush Yadayim ve Raglaim. Le dice a Papá Razdevid, no hay prueba. ¿Por qué? Porque aquí cuando la baraita dice in lishot, puede ser que está hablando cuando fue a salir a hacer sus necesidades. Número 2, ¿sí? Para hacer... Sí, los Gedolim, para hacer sus necesidades. Sí, del número 2. Y por eso requiere Tevilá. Y en el segundo caso de la baraita, cuando dice Lefisha por un corto tiempo, es cuando salió ¿qué? A hacer sus necesidades número 1. ¿Sí? Y por eso requiere nuevamente hacer Kiddush Yadayim Meraglaim. Pero si solo sale y entra y no hace nada, puede ser que no va a requerir ¿qué? Nuevamente Kiddush Yadayim Meraglaim. Sin embargo, dice la Gemara, si estas explicaciones de la baraita no me cuadran, porque esto ya fue dicho en la continuación de la misma baraita. En la continuación de la misma baraita dice que cuando sale para mover sus intestinos, o sea, para sus necesidades número 2, requiere tevila. Y para sus necesidades número 1, requiere Kiddush Yadayim Meraglaim. Entonces, ¿por qué la baraita lo va a repetir otra vez? Vemos que la primera parte entonces es para decirte otra cosa, que solo salió por un tiempo y volvió y no hizo nada. Vuelve la prueba y dice, no, puede ser que la baraita volvió a repetir de eso para hacerte explícito en qué está hablando la primera parte. Entonces la primera parte no te habló tan claro. La segunda parte te vuelve y te repite con más claridad. Entonces no tenemos que prueba. Procedemos a una, o mejor dicho, la Gemara procede a decirnos que realmente podemos traer una prueba de un mahloket moraim. Veamos, Tashema. Para Rabbi Hiya bar Yosef amar mekadesh b'chli sharet bifnim ויוצא. ורבי יוחנן אמר אפילו בחוץ, אפילו בכלי חול ואפילו במקידה של חרס. אמר הפפא שאני פרה הואיל וכל מעשיה בחוץ לא פסלה ביציאה. יחי למלי דמקדש, כהן עבודה פנים. כהן עבודה פנים. Hay un מחלוקת אמוראים respecto al קידוש ידיים ורגליים que se hace sobre el servicio de la pará adumá. ¿Sí? La pará adumá, ¿dónde se le hacía todo el proceso? ¿En el Bet HaMikdash? No, fuera del Bet HaMikdash. Pero ¿qué pasa con el Kiddush Yadayim Reglaim que el Cohen tiene que hacer? Dice Rabbi Hiya bar Yosef, te voy a decir, el Cohen tiene que hacer Kiddush Yadayim Reglaim dentro, en el Kior o en un Klisharet, adentro, como el resto de los servicios que hace dentro. Y después de hacer el Kiddush Yadayim Reglaim adentro, ahí sale de la Azara para hacer el resto de los procesos de la parada más pertinentes afuera, que hay que hacer afuera. Así opina aquí en Rabbi Hiya bar Yosef. Sin embargo, Rabbi Yohanan dice, no. Puede hacer, ya que el proceso de la parada humá es afuera, pues el Kiddush Yadayim Reglaim lo puede hacer afuera, inclusive también lo puede hacer en un utensilio profano, e inclusive lo puede hacer en un vaso de barro también. O sea, puede echar ahí agua y echarse sobre un vaso de barro, llenarlo de agua, y no se necesita ningún requerimiento especial como el resto de no se compara con el resto de los servicios. Vemos que según Rabbi Hiya bar Yosef, que requiere Kiddush Yadayim Reglaim para parada humá como el resto de los servicios, ¿sí? Otra vez, Rabbi Hiya bar Yosef sí compara, no obstante, parada humá se hace afuera, pero Kiddush Yadayim Reglaim, según Rabbi Hiya bar Yosef, hay que hacerlo ¿qué? Adentro del Bet HaMikdash. ¿Y después qué hace el Cohen? Sale, se invalida. Kiddush Yadayim Reglaim se retiró, se debería anular. Vemos que la retirada no anula. Dice el papá, no, pero no puedes traer prueba allá, porque parado más diferente, porque el resto de los procesos se hacen afuera. O sea, por eso puede ser que la retirada no anula. ¿Sí? Dicen así, es así, que es más fácil, que la parada es más light que el resto de los trabajos del Mikdash. Entonces, ¿por qué Rabbi Hiya bar Yosef requiere que se haga Kiddush Yadayim Reglaim en Klisharet? ¿Sí? También debería ser un Klijol. Dice, no, porque que en Abodat Prim deberíamos hacerlo. Eso sí, respecto al Kiddush Yadayim Reglaim, lo comparamos con los servicios adentro, que hay que hacerlo en un Klisharet.
Pero respecto a la retirada, ahí puede ser que ya no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? Porque la razón que no se anula es porque todo el proceso hay que hacerlo ¿en dónde? Afuera, entonces no hay prueba de ahí. Sí. No, vemos que Kiddush Daim lo hace y sale. ¿Cómo sale? ¿Debería anularse? No, pues si el resto del proceso hay que hacerlo afuera, pues eso también. Entonces, respecto a la retirada, no hay prueba de que eso anula. Pero entonces, si es así, ¿por qué no decimos que también se puede hacer? ¿Por qué hay que hacerlo en un clisharet? No, porque hay que hacerlo lo más parecido. Cuando lo vas a hacer adentro, hay que hacerlo lo más parecido, una boda normal. Pero respecto a la retirada, no puedes traer prueba de allá, de la retirada de la parada humá, a un caso de retirada normal, cuando el resto del proceso de la parada humá se hace afuera. Sí. Seguimos. Y baeleu. Tuma ma'u shetoil lekidush yadayim veraglaim. אם תמצא לומר יציאה לא פסלה, דגברה חזי, אבל לך דגברה לא חזי, אסור לכם מסך דעתה, או דילמה כיוון דעה דל חזה, דק לב ולא מסך דעתה. La Gemara tiene la siguiente duda ahorita, escuchen bien. ¿Qué pasa a un Cohen que hizo qué? ¿Qué hizo qué? Kiddush Yadayim Veraglaim. Y después de hacer Kiddush Yadayim Veraglaim, se impurificó. Obviamente tiene que purificarse ahorita a través de Tevilá y demás. Pero la pregunta es si requiere nuevamente Kiddush Yadayim Veraglaim o no. Otra vez, hizo Kiddush Yadayim Veraglaim, se impurificó. Obviamente se tiene que purificar, pero la pregunta es si anula el Kiddush Yadayim Veraglaim primero y tiene que volver a hacer Kiddush Yadayim Veraglaim, o se mantiene efectivo ese primer Kiddush Yadayim Veraglaim. Y la Gemara explica. También si decimos respecto a la duda anterior, ¿cuál es la duda anterior? Cuando el Cohen se retira de la Azará. También si decimos respecto a ese caso que la retirada no invalida la fuerza del Kiddush Yadayim Veraglaim, podemos decir de que en Tumá sí. ¿Por qué? Porque cuando se retira un Cohen de la Azará, en cualquier segundo él puede regresar y de inmediato puede hacer ¿qué? Puede hacer abodá. Entonces no Mesiach dato, no desvía su atención. Pero aquí en el caso de Tumá, que se impurificó, la persona no es apta para hacer abodá. Se puede ser que sí se considera sehadat, desvío de atención, y por lo tanto se va a anular el Kiddush Yadayim Veraglaim y va a querer hacer uno nuevo. O por otro lado podemos decir que no obstante está también, no puede, pero ya que puede hacer tevilá y solucionar su situación y volver a hacer la abodá, no, Mesiach Dat no desvía su atención y por ende el Kiddush Yadayim Veraglaim primero sigue todavía activo. Esa es la duda de la Gemara. Dice la Gemara Tashema. קידש ידיו ורגליו ונטמעו מטבילם ואין צריך לקדש. נטמעו ידיו לא מבעלן כי כבעלן נטמע כל גופו. כל גופו תיפוק לי כיוון דבעי למי וערב שמש אסוכם מסך דעתה כגון דאיתם סמוך לשקיעת החמה. La Gemara intenta solucionar esta duda de la siguiente baraita, que es una baraita que ya mencionamos antes. Un Cohen que hizo que Kiddush Yadayim Veraglaim y después se impurificó sus manos. Dice la baraita, sumerge sus manos para tevilá, para purificarlas, y no se requiere que vuelva a hacer ¿qué? Kiddush Yadayim Veraglaim. Vemos entonces que tevilá, que tumá de las manos, vemos que tumá no anula el Kiddush Yadayim Veraglaim previo. Dice la Gemara, no hay prueba, porque aquí no estamos hablando de cuando se purificó solo las manos, sino cuando se purificó ¿qué? Todo el cuerpo. Es decir, cuando se purificó solo las manos, soluciona las manos y sigue para adelante y se mantiene el Kiddush Yadayim Veraglaim primero original sin problema. Pero ¿qué pasa cuando se purifica todo el cuerpo? Puede ser que ahí ya no. Entonces no hay prueba de acá. Dice la Gemara segundo que todo el cuerpo, cuando se purificó todo el cuerpo, podemos aparentemente decir que es obvio, que no hay ni duda. ¿Por qué? Porque si se purifica todo el Cohen, cuando se purifica, ¿qué se requiere? Que vaya la tevilá y haya también que Hearev Shemesh, Teta Kohabim. O sea que va a pasar que un tiempo, no es que está de inmediato listo para trabajar, un par de horas hasta que sea la noche. Entonces seguro hay que, cuando ahí pasa un par de horas, que es un tiempo largo, seguro hay sehatat. Entonces no tengo cuál es la duda. Dice, no, el caso es cuando se purificó media hora antes de la Shekiah. Entonces después de 15 minutos fue la tevilá, o mejor dicho, media hora antes de Teta Kohabim. ¿Sí? Fue a la tevilá, entonces solo tiene que esperar ¿cuánto ahorita? 10 minutos nada más, no es mucho tiempo. Entonces puede ser que por eso es la duda. Entonces la Gemara se queda en duda. ¿Cuál es la solución? Dice la Gemara Tashema, para Rabbi Hayab Rabbi Yossi Amar Mekadesh Bichli Sharet Bifnim ויוצא, ורבי יוחנן אמר אפילו בחוץ ואפילו בכלי חול ואפילו מקדש של חרץ. והפרה דתמוי מתמינן לדתנן. מתה ממאיו כהן השורף את הפרה ומטבילים אותו
להוציא מליבן של צדוקים שהיו אומרים ממורה ושמש הייתה נעשית, שמע מינה לא פסלה בה טומאה. שאני פרה הואיל לטבול יום לא פסיל בה. יחי למה לידי מקדש? כן עבודה באינן. Dice la hermana, te voy a traer una prueba de la varita que trajimos antes. ¿Sobre qué? Kiddush Yadayim Veraglaim antes del proceso de Paraduma. ¿Sí? Antes del proceso de Paraduma. Dice la varita lo siguiente. ¿Dónde se hace Kiddush Yadayim Veraglaim? ¿Y cómo se hace? Mahloket vimos en la varita. Rabbi Jia Rabbi Yossi opina que Kiddush Yadayim Veraglaim se hace en un Kli Sharet adentro de la Azara. Y después sale el Cohen a hacer el resto del proceso de la Paraduma. Sin embargo, Rabbi Yohanan discute y dice, perdón, no es una varita, es una Mahloket Moraim. Sin embargo, Rabbi Yohanan dice que el Cohen puede hacer el Kiddush Yadayim Veraglaim afuera, e inclusive con un utensilio profano, no sagrado, inclusive con un vaso de barro para tomar, ¿sí? Así vimos en Mahloket antes. Y la hermana dice, un segundo, Paraduma. Nosotros impurificamos al Cohen que la quema después de que hace Kiddush Yadayim Veraglaim. O sea, el Cohen que hace Kiddush Yadayim Veraglaim, que hizo al principio, cada uno según su opinión, o adentro o afuera, lo impurifican, no nada más que lo impurifican a propósito. ¿Sabían eso o no? Está escrito en la Mishnah, Masechet Parah, Peregim el Mishnah Zain, que el día que quemaban a la Paraduma, el Betín impurificaba al Cohen que quemaba esa Paraduma, a propósito, con intención. Y después lo metían ¿al dónde? A la mikve. ¿Y qué situación estaba? En Tvul Yom. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían a propósito? Porque los tzedokim, los seduceos, decían que solo personas que no son Tvul Yom, solo los teorim gemurim, pueden hacer esto. Y no Tvul Yom. Entonces por eso venían a Jajamim y a propósito los purificaban y después lo metían a la Tevilá para enseñar, no como los tzedokim, que también Tvul Yom, también Tvul Yom está permitido. ¿Sí? Así dice la Mishnah. Ahorita veamos qué pasa acá. El Cohen que hizo los servicios de Paraduma, desde un principio que había hecho Kiddush Yadayim Veraglaim. Según Rabbi Jia Bar Yosef, la primera opinión, ¿dónde la hizo? En la Azara, adentro, en el Bet HaMikdash, con Kli Sharet. Y después salió y se impurificó. ¿Y qué le decimos que tiene que hacer? Tevilá. Y listo. Y no es necesario volver otra vez a hacer ¿qué? Kiddush Yadayim Veraglaim. Vemos que Tuma no anula el Kiddush Yadayim Veraglaim que hubo antes. Sin embargo, dice la hermana, no hay prueba porque no obstante ahí es Paraduma. Dice, no obstante vemos eso ahí, pero ahí es Paraduma. Que en Paraduma vemos que somos mucho más light, que Tvul Yom está permitido hacerlo. Sí, Tvul Yom en Paraduma puede, por eso es todo lo que el Betín quería hacer. Como es más light, puede ser que es diferente ahí. Dicen así, es así, entonces, ¿por qué Rabbi Jia Bar Yosef opina que es necesario hacerlo en Kli Sharet? Si es más light, puede hacer Kiddush Yadayim Veraglaim en un utensilio de Hol. No, porque al fin y al cabo, si lo comparamos lo máximo posible con el Kiddush Yadayim Veraglaim, que se hace con cualquier abodá, que se hace con ¿qué? Con Kli Sharet, igualmente aquí Kli Sharet, pero respecto a Tumá no podemos traer prueba de acá. Sigamos un poco más para acabar este tema. Iba Eleu, Ma'u lekadesh yadav veraglav bakior. ממנו אמר החמנה ולא בתוכו, או דילמה אפילו בתוכו. אמר נחמן בר יצחק, תשמע, או שטבל במי מערה, ועבד עבודתו פסולה. המכיור דומיה דמי מערה, ועבד עבודתו כשרה. לא, מי מערה הצריכה לה, שלא תאמר כל גופו טובל בהם, ידיו ורגליו לא כל שכן. Con esto vamos a acabar. No tiene tanto que ver, pero sí tiene que ver con las paraditos que mencionamos antes, por eso quiero acabar este tema. La hermana trae otra duda. ¿Qué pasa un Cohen que quiere hacer Kiddush Yadayim Veraglaim? ¿Cómo se hace normalmente Kiddush Yadayim Veraglaim? Agarra el grifo, lo enciende del kior, chorrea agua y mete sus manos. Vimos si una mano encima de otra, encima del pie, ya lo vimos anteriormente cómo era exactamente, y así santificaba sus manos y sus pies. Ahorita, ¿qué pasa? Y el kior tenía como un tanque que había agua ya, ¿sí? Listo. ¿Qué pasa si él no quiere abrir el grifo y que caiga el agua, sino quiere sumergir el agua y los pies en el agua del kior? ¿Sirve o no sirve? Sirve, ¿no? Porque un kior tiene un recipiente, hay un poquito de agua, quiere meter sus pies y sus manos, no quiere que chorree. ¿Sirve o no sirve? Por un lado, el pasuk dice, Verahatzu Aarón ubanav mimenu, de él, y no dice en él. De él es que chorree, no que lo metas no que sumerjas en él. O por otra vamos a decir, de él, pero también en él puedes. ¿Sí? Esa es la duda de la Gemara.
Dice el Nahman Bar Yitzhak, te voy a traer una prueba de una baraita que la mencionamos antes en Daf Haf Amud Bet, antes en el Daf anterior, en esta misma clase. ¿Sí? La baraita dice lo siguiente: si un Cohen hizo tevilá en Memeara, que es un mikve, en vez de Kiddush Yadayim Veraglaim, y después hizo la abodá, abodató, pesula. Si se metió la tevilá en un mikve y no hizo qué, se sumergió en un mikve y no hizo qué, Kiddush Yadayim Veraglaim del Kior, y después hizo su servicio, el servicio está pasul. Mashma, que la razón que está pasul es porque se metió en un mikve. Pero si hubiese sumergido sus manos o sus pies en el kior, similar al memara, ahí hubiese estado, que hubiese hecho trabajo, ahí hubiese estado que kasher, otra vez. La verdad dice que si se mete en el mikve, en las aguas de la mikve se sumerge completo, ahí es cuando no es kiddush yadayim veraglaim, porque no metió sus manos, metió su cuerpo, es otra cosa. Y por eso, por ende, se hizo la boda topesula. Mashma, el hecho que la baraita me dice que sumergió en memara, en aguas de, sí, en aguas estancadas, en un mikve de Arbaim sea, mashma que si se hubiese sumergido en mekior, en las aguas del kior, similar, si lo hubiese hecho con mekior similar al memara, o sea, que se hubiese sumergido, hubiésemos dicho que está y hubiese trabajado, está la boda va a estar kasher. Dice la Emara, no hagas así. En verdad puede ser que también Mekior está pasul. Y la razón por la cual la baraita nos habló de Memara es para decirnos un hidush. ¿Cuál es la diferencia entre Mekior y Memara? Sumergirse en Memara, ¿cómo se hace con todo qué? Todo el cuerpo, en un mikve. Y Mekior, como si lo vas a sumergir, ¿qué se va a sumergir? Solo las manos y los pies. Entonces, el hidush de la baraita es decirte que Memara, uno hubiese pensado que si te hubiese hecho Mekior, la razón que no sirve es porque nada más metiste las manos y los pies. Ahí es cuando no, pero si hubieses metido todo el cuerpo, ahí sí hubiese estado kasher. Por eso la baraita te dice, también cuando es memara, que metes todo tu cuerpo, decimos que ¿qué? Un segundo. Sí. Aclarar un poco más. Un poquito más. Memara es memikve, no son maim shuvim, no fueron agarradas por ningún utensilio. Se hubiese dicho, mekior cuando sumerges no sirve, ¿sí? Pero memara que te purifica, que no es maim shuvim ni nada, te purifica, puede ser que te hubiese servido también para Kiddush Veraglaim. Por eso nos dice que también cuando metiste todo el cuerpo en memara, también decimos que no sirve, pero kol shiken que Yadav Veraglav, kol shiken de que si el Yadav Veraglav lo haces, el mekior que va a estar pasul. Entonces, ¿cuál fue tu diduk? ¿Por qué la baraita dijo me hará pasul, mashma que mekior está kasher? No, al revés, el hidush es mekior seguro que está pasul, inclusive me hará, que normalmente te sirve para qué, para purificarte tu cuerpo, porque no es maim sheuvim, es aguas estancadas, pero no pasaron por ningún utensilio, hubiésemos dicho que de la misma manera que purifica el cuerpo, también sirve para kiddush de Veraglaim, kamashmanan, que no sirve para kiddush Yadayim Veraglaim. Entonces no hay prueba también para esta última duda. Si sumergir las manos en Mekior, si el Mekior y no chorrearla del Kior, si sirve o no sirve para Kiddush Yadayim Veraglaim. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.